Saludos chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy cerramos el curso de filosofía como tal, pero antes que nada quisiera agradecerles nuevamente por su participación y su constancia en la entrega de los trabajos, así como el esfuerzo que ha representado hacerlo durante esta cuarentena y sobre todo adaptarse a condiciones a las cuales no estábamos acostumbrados, como es el uso de la plataforma y del internet y pues en general de la tecnología para pues no nada más para cumplir con materias, sino con las de los otros docentes, ¿no? Entonces, agradecerles esto, ¿no? Por otra parte, quisiera hacer el cierre del curso remitiéndome a los dos temas principales que vimos, sobre todo al final, que fue la filosofía de Platón y, bueno, el vínculo que intentamos trazar con el ecologismo. Para que el curso no se vaya en vano, quisiera recalcar la intención que tenía esto de inicio. Y realmente mi labor ha sido más que de una enseñanza académica de la filosofía, pues más bien de una sensibilización, es decir, que sensibilizarlos, bueno, en principio a una cuestión que es la responsabilidad social. Y esto tiene que ver con que nuestras acciones en general tienen consecuencias y que si nosotros descuidamos el asunto del conocimiento podemos actuar como tal. Y esto nos puede llevar a consecuencias a consecuencias no deseadas, sea en el ámbito personal o sea en el ámbito mundial y global, sobre todo en esta época en la cual estamos tan conectados y las acciones que ocurren en un lugar pues tienen repercusiones en otros. Eh, bueno, y bueno, la siguiente razón por la cual le di este curso así era para que también observaran un caso concreto en el que tenemos que atenernos a una observación objetiva de la realidad. Como vimos al inicio, o perdón, como vimos en este último tema con Platón, a lo mejor él lo pone en otros términos. Cuando él nos habla de ontología, que este concepto ya lo vimos, cuando él nos habla de ontología nos dice que existen estos seres que vienen en una jerarquía, que es la idea del bien, las ideas, los objetos matemáticos, los cuerpos geométricos, que después les dejaré algo de información acerca de los sólidos platónicos y cómo interactúan en la naturaleza, y por último los cuerpos físicos y las imágenes. Bueno, esta caracterización en Platón obviamente no la voy a explicar a detalle, simplemente quise mostrarles cómo modelos similares como el de Platón cumplen exactamente la misma función que el de científicos y pensadores contemporáneos como el ejemplo de Anne Leonard, esta activista, esta científica cuya investigación puse de ejemplo, para que ustedes vieran cómo podemos contabilizar, cómo podemos medir la naturaleza en términos objetivos. Bueno, en principio, como vimos, en términos matemáticos, segundo en términos físicos, químicos, que es a lo cual responden los materiales y, por ejemplo, de esto tenemos información científica acerca de cómo se producen las mercancías que consumimos hoy en día y cuál es su impacto en estos términos al respecto del ecosistema y al respecto de la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues entonces realmente esa fue la intención, un poco de sacar a la filosofía de su ámbito meramente teórico, porque generalmente pues se enseña historia de la filosofía, es decir, una historia del pensamiento y pocas veces realmente tiene que ver con ejemplos concretos, con cosas que los alumnos puedan ver. Generalmente se le tiene a la filosofía como una materia sumamente teórica, entonces, y por lo tanto aburrida, porque muchas veces quisiéramos ver resultados, quisiéramos ver directamente en qué se aplican estas ideas. Y bueno, pues para romper con este esquema, así me dispongo a cerrar el curso y a presentarles el proyecto. En este caso no solamente se los voy a dar, sino que realmente voy a realizar yo mismo el proyecto que les voy a pedir. Es decir, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, yo he investigado un caso. Investiga una cuestión y analízala ontológicamente. ¿Las redes 5G implican un riesgo para la salud? Bueno, para resolver esta cuestión, bueno, pues evidentemente lo primero que hice pues fue investigar, ¿no? Esta diapositiva y estas preguntas las he hecho explícitas para que vean un poco cómo fue mi proceso
de ordenamiento de la realidad y cómo es una cosa muy filosófica. Entonces, bueno, esta diapositiva la titulé que esto es un análisis ontológico. Como sabemos, los análisis precisamente es separar las cosas en sus componentes para reconocerlos, y la síntesis es el proceso inverso de tener varios componentes o elementos, sintetizarlos en una sola cuestión, ¿sí? Entonces, bueno, aquí mi análisis ontológico deriva la primera pregunta: ¿con qué entes estamos tratando? Y bueno, después hice otras dos, que es más bien el ordenamiento de esta investigación, porque como ustedes saben, las torres 5G no es más que una parte del espectro electromagnético. Y bueno, pues ya la última pregunta que me hice pues fue cómo pueden afectar las microondas, que es al tipo de espectro al que pertenece mm, las nuevas redes 5G, cómo pueden afectar a la salud humana, ¿no? Bueno, y con respecto a esta siguiente pregunta, tenemos que dos entes en cuestión: el espectro electromagnético y el cuerpo humano. Porque, bueno, pues razones obvias, están las torres, que son las que producen esta radiación, y el cuerpo humano, que sería el que eventualmente estaría expuesto a las mismas. ¿Qué es el espectro electromagnético? Bueno, pues básicamente todo lo que hay en el universo. Es decir, de algún modo podríamos decir que el espectro electromagnético, lo veamos así o no, representa pues una fracción, digamos, del universo tal cual lo conocemos. Y bueno, aquí tengo esta otra diapositiva. Y bueno, y en esta otra diapositiva encontramos que el universo está compuesto mayormente de dos elementos, que podremos clasificar como materia y energía, que por cierto, esta ecuación famosísima del señor Albert Einstein, de alguna manera mide las cosas en torno a esta proporción de estas dos cosas que hay en el universo, ¿sí? Entonces, por decirlo así, este asunto del 5G y de estas torres corresponde, digamos, a este lado del universo, por decirlo así, del lado del universo que es ondulatorio. Y bueno, pues ya que estamos hablando de ondas, de hecho es una cosa sumamente abundante. Si se fijan en el centro del esquema, son entre las ondas infrarrojas y las ultravioletas, encontramos el espectro de los colores, que es precisamente la vibración a la cual nosotros podemos ver las cosas. Es decir, fuera de este espectro de 7 colores, por más sorprendente que les parezca, no podemos ver más. Todo lo demás siguen siendo ondas, es decir, son estos entes, que es lo que les decía yo, les diría Platón: hay entes que existen y que no necesariamente son materiales, pero ahí están, ¿no? Y pues buena parte de ellos los tenemos en este esquema, ¿no? Entonces, las vibraciones del 5G estarían justo en medio de donde dice microondas, microwave, donde dice 10 a la menos 2, y infrared, infrarrojo, el 10 a la menos 5. Más o menos en ese rango estarían estas ondas, ¿sí? Entonces, son ondas muy pequeñas. De hecho, para que se den una idea, vean, por eso tenemos aquí estos edificios. Las ondas de radio, que de por sí es algo que ya transmitimos desde hace mucho tiempo, pueden llegar a medir, vaya, kilómetros. Son ondas larguísimas, es decir, su frecuencia, como lo ven en la gráfica, no es muy amplia, no es mucha, pues, perdón. Y cuanto menor frecuencia tenga una onda, es decir, cuanto menos haga estos vericuetos, estas vueltas, pues menor frecuencia tendrá, ¿no? Y bueno, pero esta, como llega a tener una frecuencia tan alta, de unos 300 GHz, que son el promedio de una de las bandas que va a usar el 5G para transmitir datos, tiene una longitud de más o menos 1 milímetro, es decir, es una cosa muy, muy, muy pequeña, ¿no? Bueno, voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva, en donde voy a condensar esta información. Bueno, entonces tenemos que, bueno, mi objeto 1, el objeto que está interactuando en esta
en este problema es la radiación emitida por las torres 5G. El tipo de entidad es la radiación electromagnética que, como ya vimos, es análoga o del mismo tipo que la luz solar y es un tipo de, pues de emisión de energía, ¿no? Calorífica, al fin y al cabo. Y bueno, ¿y qué relación tiene con nuestro problema? Bueno, que estas torres transmisoras ocupan este rango de frecuencia. Les digo, no es el mismo. De hecho, estas siglas las pueden encontrar quizá ya en algunos de sus teléfonos. Bueno, EFE, Extremely High Frequency, frecuencia extremadamente grande, era lo que les decía yo, de 30 a 300 GHz. Si ustedes, por ejemplo, buscan a qué frecuencia corre la 4G y la 3G de sus teléfonos, está todavía en megahertz, es decir, es una frecuencia todavía más baja y tiene más o menos, estaba yo viendo, me parece que 1 centímetro de alto. Esa es su longitud, de ese tamaño es esta onda. Entonces, bueno, podrán imaginar que pues estas ondas, cuanto más compactas sean, les permitirá transmitir muchos más datos, ¿no? Bueno, pues ya en este punto, más bien les voy a decir con lo que me topé y más o menos para que vean hasta dónde pueden llevar su investigación. Digo, haciéndolo en cosa de 7 días, digo, tampoco es que pues acá el profesor se acaba de resolver el problema del 4G en una tarde. No, realmente llevé a muchas conclusiones, lo cual me hace como guardar la calma y, por ejemplo, entender mucho mejor lo que pudiera pasar. Esta es la explicación que después de haber investigado, pues se formula acerca del problema. Y pues véanlo de esta manera. Encontré que, por ejemplo, hay armas que son como rifles de asalto y, bueno, esto lo vemos en las películas, tienen la mirilla y concentra la luz a unos, en este rango precisamente de frecuencia, a unos 94 gigahertz de frecuencia, ¿no? No son los 300 ni siquiera, pero a 94 gigahertz, por ejemplo, de frecuencia, en una mirilla de escopeta puede apuntarle a alguien y son de estas cosas que pasados unos segundos puede elevar la temperatura de la piel, había yo visto, a unos 54 grados centígrados, lo cual es una quemada leve y un quítate, ¿no? O sea, son esta clase de rifles que utilizan como los negociadores de rehenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son 94 gigahertz. Entonces, ahora imagínense 300 GHz, uno podría decir, no, pues es que sí podría ser bastante dañino. Solamente que yo encontré dos datos que fue realmente lo que me llevó a esta conclusión. Y encontré que estas ondas de tan alta frecuencia, antes de, bueno, para esto hay frecuencias de ondas que también aparecen en el esquema que vimos hace un rato, que son las de altísima frecuencia, que son ya los rayos gamma, los rayos X, y bueno, ustedes saben si tenemos una exposición desmesurada frente a estas cosas, pues podemos pues, llegar a adquirir, por ejemplo, cáncer, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay un límite que los físicos y los químicos llaman energía de ionización, ¿sí? Bueno, esta energía de ionización, lo único que hace, para no extenderme más, es una energía tan fuerte o una frecuencia tan fuerte que lo que va a hacer es va a botar un electrón de un átomo. Y esto, bueno, obviamente va a alterar, digamos, el núcleo y por lo tanto va a alterar, bueno, la energía alrededor del núcleo y va a alterar, obviamente, también, pues, si se trataba de una cadena atómica, etcétera, es decir, de un enlace, pues va a alterar, digamos, un componente. Es decir, tiene la capacidad técnicamente de afectar nuestras moléculas y por lo tanto nuestras células. ¿Sí? Entonces, tómenlo así, o sea, tómenlo como el ejemplo del rifle de asalto, es más bien como una quemadura. Ahora bien, ¿cómo es posible que vayan a dejar estas frecuencias ahí al aire libre? Bueno, hay que tomar en cuenta que estas frecuencias, estaba yo leyendo, que cuentan, igual otro concepto científico, cuentan con un coeficiente de... no sé, ahorita lo vuelvo a poner en el subtítulo, pero es un coeficiente atmosférico. Y esto hace que, digamos, que la intensidad de la señal baje. Entonces, por ejemplo, estas señales, a diferencia de las ondas de radio que pueden viajar por kilómetros, porque además de todo son muy largas, las ondas del 5G solamente pueden permanecer en el ambiente durante unos cuantos minutos, perdón, durante unos cuantos metros, digamos,
sin que la propia atmósfera las termine como absorbiendo y apaciguando. Esto se debe a la segunda ley de la termodinámica, que pues es la ley que ustedes comprueban cada vez que se calientan una taza y la ponen a que se enfríe en su escritorio o que les caliente las manos. La energía no tiende a estar constante en un mismo lugar, sino que tiende a expandirse. Entonces, obviamente, si esto, digamos que es una especie de quemada, es una especie de calor que están expidiendo estas ondas, pues tómenlo en cuenta que el ambiente lo va a recibir. El impacto de este calor, digamos, va a ser recibido directamente por el ambiente. Entonces, bueno, esta es mi conclusión y no es una conclusión definitiva. ¿Por qué? Porque por el mismo tipo de resultado al que llegué, es decir, esto depende de tres factores: de la distancia, de la intensidad de la señal y del tiempo que se permanezca expuesto durante estas señales. Por eso les digo que es muy variable, es decir, aparentemente, bueno, les decía yo, no es una energía peligrosa o catalogada de peligrosa como si son los rayos gamma o los rayos X, porque tienen una energía tan potente que puede llegar a ionizar, es decir, a cambiar la estructura atómica de los átomos y por lo tanto de las moléculas que componen las células en nuestros cuerpos. No llega a tener esa energía, ¿no? Sin embargo, una exposición prolongada, y esto fue lo que encontré muchísimos artículos en donde, bueno, no nada más se vayan con la finta del 5G, sería un poco también mi conclusión. No solo la energía del 5G, no solo la energía, digamos, que nos llega de la atmósfera, de la energía solar. Hay un montón de radiaciones allá afuera y por el efecto, digamos, de industrialización de las ciudades, pues cada vez estamos rodeados de más radiación electromagnética a nuestro alrededor, por decir algunas cosas, ¿no? Por no decir el asunto de los alimentos, de los transgénicos, es decir, si alguien va a tumbar una torre 5G porque me están dañando y así, bueno, pues que también de una vez se vaya, no sé, a reclamarle a los de Kellogg's, a reclamarle a los de Monsanto, que son los que producen todas las harinas, todos los productos gringos que compran en Sam's, los producen estos cuates. En fin, toda la clase de factores de toda índole que están alrededor, por ejemplo, del cáncer, que sería lo más cercano, o de las mutaciones genéticas. Bueno, las torres 5G son lo de menos, en mi humilde opinión, ¿no? Entonces, bueno, algo así quiero que hagan ustedes, no necesitan hacer un video, obviamente, solamente con que me recopilen esta información y le den esta forma, que ustedes me expliquen con conceptos científicos como lo acabo de hacer. Me valí de, digamos, de la parte ondulatoria del universo, del espectro electromagnético y con las repercusiones que puede tener la energía de radiación en el cuerpo humano. Eso fue lo único que hice, lo investigué y puse a mi cerebro a trabajar. O sea, no hay como mucho que darle vueltas. Y les digo, califico esfuerzo, califico cuánto fue realmente su razonamiento, no cuánto me copiaron de internet, porque digo, información buena cualquiera la puede sacar. Solamente les pido eso, que lo que investiguen intenten razonarlo e intenten aplicarlo a una conclusión valedera o válida, ¿no? Y bueno, y un último consejo, pues obviamente yo sé que no todos tienen el mismo contacto quizá con la ciencia, con esta clase de cosas. Entonces yo lo que les recomendaría es que buscaran temas sencillos, temas que les sea más fácil indagar y den unas razones también, y con eso estará bien, ¿no? Bueno, y ya nada más como último cierre, precisamente este ejercicio que hice al final, este ejercicio que he hecho de tomar un caso particular, como fue el de las torres 5G, y de analizar su tecnología, eso es mi análisis ontológico, eso es una comprensión ontológica de la realidad, es decir, de qué entes existen y bajo qué leyes se rigen, y eso cómo puede ayudarnos a explicar fenómenos de la naturaleza y cómo comportarnos frente a ellos, ¿sí? Y pues como podrán acercarse, pues más o menos esto es lo que hacen los filósofos, esto es lo que hace Platón en sus términos, obviamente, que sus conceptos son distintos a los de nosotros, porque yo me valí obviamente de distintas herramientas que quizá no tenía Platón en su tiempo, pero en esencia es lo mismo, es encontrar cuáles son los entes reales, cuál es su comportamiento real en la naturaleza y cómo es que esto funciona a nuestro alrededor.
Y bueno, pues esto ha sido todo, chicos. Ha sido un placer darles clase y pues pues hasta la próxima. Yo creo que pues nos veremos si siguen el siguiente año en el colegio, si todavía esto sigue siendo presencial o no, pero bueno, ahí estaremos por cualquier cosa. Les mando un saludo y pues hasta pronto. Adiós.